¿Cuánto miedo hay a que los españoles transmitamos la verdad con su propia voz? ¿Va a decir que la IA ha falsificado su voz? Porque yo puedo ir perfectamente a un juez y entregar los brutos, a ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero son muy, muy feos, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Ahora mismo ven, con toda esta situación que parece que está haciendo bastante ruido, que hay bastante, bueno, que se comenta en la calle, ¿ven el gobierno actual en riesgo o no es real, es una ilusión? Pues yo la verdad es que no lo sé, porque han pasado tantas cosas para que el gobierno estuviera en riesgo que, en fin, qué mayor riesgo que asumir un ilegal, un estado de alarma inconstitucional, qué mayor riesgo que aprovecharse, ¿no?, del dinero de varias empresas para mordidas en las Islas Canarias, protagonizar la mayor trama de corrupción, irte de prostíbulos el mismo día que votabas a abolir la prostitución, como fue el caso del Tito Berni, el caso mediador, con un mediador reconociendo que lo celebraban en burdeles y con mariscadas. Yo que sé, el gobierno pasa por tantas fases que a mí desde luego que me tiene ya desesperanzado este tema, porque yo no sé si en algún momento de verdad van a tener la dignidad de dimitir a alguien. Fíjate que todas las, en fin, corruptelas que hemos visto estos últimos días, incluso diría meses, ¿no?, porque también el caso mediador, como decía el vice, no es diferente de este, no ha habido apenas dimisiones, no ha habido prácticamente ninguna. ¿Cuándo va a dimitir Marlaska por absolutamente todos los, en fin, trapicheos, ¿no?, y todas las corruptelas en las que se ha visto implicado? ¿Cuándo va a dimitir el señor Ábalos, que tampoco ha dimitido y que sigue cobrando un sueldo público? ¿Cuándo va a dimitir Félix Bolaños tras mentir en el Parlamento Europeo? En fin, hay tanta gente que tiene que dimitir, y sobre todo, ¿cuándo va a dimitir Pedro Sánchez después en fin, de todo lo que hemos conocido sobre él, sobre Marruecos? Yo creo que es verdad que el gobierno está en una zona, en un momento de tensión, está en la cuerda floja, pero Pedro Sánchez es capaz de cargarse a todos para seguir en el poder. Y yo creo que habrá crisis de gobierno, que es como se denomina el cambio de ministros, y poco más, y ya está. Y no creo que el gobierno vaya a asumir ningún tipo de responsabilidad, porque son unos sinvergüenzas y porque se han aprovechado de que los españoles le han puesto ahí para robar y saquear a los españoles, ¿no? Yo, desde luego, que no tengo mucha esperanza en que pase nada más. Oye, ¿y qué pasó con Ábalos? ¿Se fue del partido, pero no ¿Cómo fue este movimiento? Se fue al grupo mixto. En vez de permanecer en el PSOE, dijo, vale, me voy del PSOE, pero no me voy del Congreso y no renuncio a mi escaño, voy a seguir cobrando un sueldo público, pero sobre todo a lo que no quería renunciar era el aforamiento. Pero ¿y bajo qué paraguas? O sea, que no sé qué implica estar en el grupo mixto, ¿eh? En el grupo mixto implica varias cosas. La primera es que no tienes ninguna capacidad de representación, que tus minutos son mucho... O sea, a Ábalos en realidad le da igual porque no... Pero no estás en ningún partido. Hablaba. No estás en ningún partido. Estás en un grupo que mezcla esos diputados sueltos de varios grupos, la mayoría regionales, que no tienen capacidad de generar votos, en fin, y que además se tienen que repartir los discursos en el pleno. A lo mejor son 40 segundos o 2 minutos. O sea, pero que como un agarro al asiento y... evito que me imputen. Vale. Evito que me imputen. Y le doy la razón a Vito en que este gobierno está en un momento de absoluta tensión. ¿Este gobierno dimitiría en cualquier otro país europeo? Sí. Sí, sin duda. ¿Por qué no dimite en España este gobierno con todos estos casos de corrupción que estamos viendo? Pues muy sencillo, amigos. No dimite porque tenemos una oposición blandengue, pseudo-venezolana. Y cuando me refiero a pseudo-venezolanas que no se ponen de acuerdo ni en el color de las nubes. Y luego tienes una clase periodística que es absolutamente pintoresca y que se dedican a hacer, pues eso, las loas a los políticos, mientras el señor Víctor Quiles se queda solo en rueda de prensa haciendo las preguntas, no de derecha o de izquierda, preguntas que le interesan a todos los españoles. Y eso me hace preguntarme algo. ¿Cómo van a sacarnos de este gobierno aquellos partidos políticos cuyos líderes llevan más de 30 años cada uno en política? Repito, más de 30 años en política, todos ellos, del Feijóo, Abascal, el otro, etcétera, cuando incluso en el peor momento de la historia reciente de un gobierno, con todos los casos de corrupción, son incapaces de restar poder al gobierno. Es decir, en Galicia, por ejemplo, se han cerrado las elecciones, ¿verdad? El PP ha ganado las elecciones perdiendo entre 2 a 3 escaños. O sea, ¿cómo es posible que teniendo a Pedro Sánchez aquí el PP pierda escaños y Vox ni siquiera logre representación o aspire a un escaño? Es que me parece que tenemos un serio problema con la oposición de este país, pero es que también digo que tenemos un serio problema con la mafia mediática extorsiva de estos periodistas que no hacen una verdadera tarea de información.